Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Y estamos listos para iniciar nuestro tema central de esta tarde, hoy con nuestra invitada Ivonne Richards, con el tema Amar lo que nos hiere. Mi querida Ivonne, muy buenas tardes, bienvenida al programa, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Judith, y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, sobre todo con este tema desde el mes pasado que estuvimos con usted, que nos lo dejó. Nos quedamos aquí pensando sobre amar lo que nos hiere y estábamos aquí reflexionando un poco. Es realmente lo que deberíamos de buscar, sobre todo si estamos en el camino de estar mejor, de sanar, de vivir una vida más armónica. No puede uno contradecirse, Ivonne, y decir, sí, pero a tales personas no. O sí amo y perdono todo menos esto. O sea, no entra como la excepción cuando estamos tratando de estar mejor. Me encanta lo que dice Judith. Yo creo que usted lo captura en una forma maravillosa. Si todos estamos escuchando este programa, participando en este programa, es porque queremos vivir una buena vida. Queremos vivir una vida que vale la pena vivirse, y una vida que vale la pena vivirse es una vida que en forma constante evoluciona y en forma constante debe estar conectada con el amor. Es imposible crear una vida satisfactoria fuera de los parámetros del amor. Simple y sencillamente es una ley universal, no cabe una en la otra, ¿no? Entonces usted cuando hace este comentario me habla de congruencia. Tenemos que ser congruentes. Realmente no podemos a nuestra conveniencia decir esto sí, esto no. Como usted bien dice, puedo aceptarlo todo menos esto. Puedo amar todo menos esto. Es una línea, yo también me he quedado reflexionando mucho sobre esto y pienso que hay una línea ahí delgada en donde uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿A qué me refiero con amar lo que nos hiere? Y por eso sacamos este programa al aire, para discutirlo, para ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque la vida en general no es perfecta, vamos a tener sufrimiento, vamos a tener experiencias que nos despiertan o nos llevan en la noche oscura del alma, en donde es difícil ver luz. Y cuando estamos en estados emocionales muy alterados, alterados o deprimidos, ¿verdad? Es muy difícil decir, ¿cómo puedo amar a esto que me está lastimando tanto? ¿Cómo puedo amar la pérdida de un ser querido? ¿Cómo puedo amar un diagnóstico de una enfermedad difícil? ¿Cómo puedo amar la experiencia de un ataque que me ha pasado, un ataque físico, violento? Entonces, es una pregunta válida. Sin embargo, en mis observaciones, y hay un gran campo de investigación detrás de lo que voy a decir, científico, es que cuando una experiencia dolorosa viene a nosotros, o un periodo en la vida en donde estamos en una transformación y no entendemos qué es lo que nos está pasando, en cualquier circunstancia en donde hay dolor, hay dos formas de abordarlo. Una es desde el temor y la otra es desde el amor. Cuando algo difícil nos sucede, es un instinto que nos conectamos inmediatamente con el temor, es inevitable. Yo di un programa explicando muy bien cuál es la dinámica del temor a través del sistema nervioso central y cómo está realmente enlazado en nuestro instinto de sobrevivencia. Entonces el temor es imposible no sentirlo cuando estamos en una situación de estrés donde nos percibimos en peligro emocional, físico, mental. Pero siempre, y esto es algo que lo he dicho tanto en los programas, tenemos nuestro libre albedrío. La circunstancia está ahí, la circunstancia nos está doliendo, pero lo que nos hace seres privilegiados sobre los animales es que nosotros tenemos conciencia.
Y en esa conciencia tenemos el poder de elegir cómo nos vamos a relacionar con la circunstancia que nos duele. No es cierto que no tenemos otra opción más que reaccionar. Los animales reaccionan. Nuestro instinto animal nos hace sentir que se necesita una reacción. Y hay circunstancias en la vida donde nos toca reaccionar. Si no nos movemos, nos quemamos. Si no nos movemos, nos chocamos. Obviamente es un mecanismo muy útil, pero a nivel de etapas difíciles en la vida, tenemos el poder de elegir. Y una de las elecciones número 1 es poder cambiar la perspectiva de lo que me está pasando y verla desde otro punto de vista. Y es ahí donde nos abrimos al amor, o el amor nos abre a esa nueva perspectiva. Es viceversa. Entonces, quisiera ilustrar con una historia que una persona maravillosa en mi vida me envió por WhatsApp, una historia hermosísima. Y no sé quién es el autor, si no le daría yo crédito, pero no es mía. A mí me la mandaron y creo que ilustra lo que vamos a hablar hoy en forma muy hermosa. Así que aquí va la historia. Había un pájaro que vivía en el desierto, muy enfermo, sin plumas, ni nada para comer, ni beber y sin refugio para vivir, maldiciendo su vida día y noche. Un día, un ángel estaba cruzando ese desierto y el pájaro detuvo al ángel y le preguntó: ¿a dónde vas? El ángel respondió: voy a encontrarme con Dios. Entonces el pájaro le pidió al ángel que por favor le preguntase a Dios cuándo terminaría su sufrimiento. El ángel le dijo: por supuesto, lo haré. Y el ángel se despidió del pájaro. Al encontrarse con Dios, el ángel le compartió el mensaje del pájaro. El ángel le contó su patética condición y preguntó cuándo terminaría su sufrimiento. Dios respondió: durante lo que le queda de vida, el pájaro tiene que sufrir así. No tendrá felicidad. El ángel le respondió que cuando el pájaro oyera esto lo desanimaría. Entonces le preguntó si podría sugerir alguna solución para esto. Dios le respondió: dile que ore de esta manera: gracias a Dios por todo. El ángel volvió hasta el pájaro y le entregó el mensaje de Dios. Una semana después, el ángel pasó de nuevo por el mismo camino y vio que el pájaro estaba muy feliz. Las plumas habían crecido en su cuerpo, una pequeña planta creció en la zona desértica, un pequeño estanque de agua también estaba ahí y el pájaro estaba cantando y bailando alegremente. El ángel estaba asombrado de cómo sucedió esto, porque recordó que Dios dijo que por lo que le quedaba de vida no habría felicidad para el pájaro. Con esa inquietud en mente fue a visitar a Dios de nuevo. El ángel preguntó y Dios respondió: sí, estaba escrito que no habría felicidad para el pájaro por lo que le queda de vida. Pero todo cambió debido a que el pájaro está orando diariamente gracias a Dios por todo, ante cada situación. Cuando el pájaro caía sobre la arena caliente decía: gracias a Dios por todo. Cuando no podía volar repetía: gracias a Dios por todo. Así que sea cual sea la situación, el pájaro siguió repitiendo: gracias a Dios por todo. Y por lo tanto cambió lo que le quedaba de vida en 7 días. Entonces a mí esta historia me encanta porque me recordó una vez que estaba yo en una clase. Creo que esto lo comenté en el programa pasado y por eso salió el tema. Yo estaba en una clase con el autor de los libros de Conversaciones con Dios. Y él nos decía que en las circunstancias en las que él estuvo, porque él, yo no sé si todas las personas, me imagino que no, pero él tiene una historia, una biografía muy, muy fuerte. Él quedó en la calle, no tenía nada, perdió todo. Perdió su casa, su matrimonio, sus hijos, todo. Y estaba en la calle y pasó hambre. Hay una película sobre la biografía de él. Y él comía la comida que encontraba en los basureros.
Entonces, en esos momentos, dice él, en donde dormía en la calle, había frío, tenía hambre, estaba lleno de vergüenza y de odio por sí mismo, todo cambió para él en un momento en el que estaba sentado en una banca. Y ya rendido, se puso de rodillas y dijo: gracias, Dios. Gracias por esto que me está pasando. No sé por qué es ni para qué es, no lo entiendo. A veces te odio, a veces me odio. Pero gracias, porque tiene que ser por algo. Él dice que en ese momento, las cosas empezaron a cambiar para él. Entonces, este mensaje en el programa es para todas aquellas personas que están pasando como el pájaro en su propio desierto, donde no se ve agua, no se ve comida, no se ve esperanza, donde el desierto está oscuro, porque la invitación que hacemos es: ¿qué pasa si en vez de resistir, en vez de defenderme, en vez de atacar, me quedo quieto por un momento y doy gracias y digo, a pesar de que yo no entienda lo que me está pasando y por qué, a pesar de que yo no vea claro, yo voy a amar esto. Voy a tratar de acercarme a esto desde otro lugar diferente, porque obviamente de la forma en que me he estado acercando no ha servido. Entonces ahí va el mensaje central de este programa. Es que la situación va a cambiar cuando yo cambio. Eso le quería preguntar, Ivonne. Sí, ¿qué es lo que cambia? Porque a veces nosotros pensamos, por ejemplo, en los casos donde va una situación de perdón, por ejemplo. Dígame si no se lo comentan sus clientes y si no también lo ha vivido usted en algún momento, así como tal persona o tal situación no se merece mi perdón, porque lo ponemos en función de las otras personas. Entonces, si yo otorgo, y mire cómo nos ponemos de grandes al decir eso, ¿verdad? Yo otorgo mi perdón, entonces estoy como diciendo que esto que hizo o esto que está pasando estuvo bien. Quizás por mucho tiempo hemos tenido esta creencia, que es siempre en función de lo externo o de la circunstancia que está pasando. Pero dentro de nosotros, ¿qué cambia en el momento en el que hacemos como el personaje de esta historia y empezamos a bajarle un poquito al volumen a todo el reclamo, a toda la ira, a todo el enojo, a todo el dolor, y empezamos solo a vibrar en cuestión de gratitud? No entiendo, pero tendrá una función. No lo entiendo ahora, quizás lo voy a entender después. ¿Qué cambia cuando nosotros empezamos a cambiarle las palabras, a cambiarle el sentimiento a esto que nos está pasando? Hermosa su pregunta, Judith. Si la tuviera enfrente, la abrazaba. La abrazo a la distancia. Recibe un abrazo virtual. Lo que cambia es que se nos abre el corazón. Lo que pasa es que hay un cambio a nivel de codificación neurobiológica. Estamos creando nuevos caminos neurales en el cerebro, si lo queremos ver desde un punto de vista puramente científico. Cuando entra la gratitud, cuando entra el amor, cuando en forma consciente digo esto, a pesar de que yo no entienda esto y a pesar de que no sienta ni una gota de amor, yo lo voy a amar. Cuando tomo este tipo de decisión en forma consciente, estoy creando una nueva frecuencia vibratoria en mi ser. Y yo voy entonces, porque somos seres electromagnéticos, ahora hay muchísimo campo de investigación donde podemos ver la energía alrededor del cuerpo. Entonces, la calidad de la energía que yo emito es de tal calibre que la zona de resonancia de mi corazón, que es el campo tórico, es como tener una gran dona alrededor de mi corazón, resuena en forma diferente a estar resonando en el odio, en la insistencia, en el dolor, en la arrogancia, en la victimización. Entonces, cuando yo empiezo a abrirme a la bondad y empiezo a decir, voy a
a aproximarme a esto en forma amorosa, bondadosa, suavemente. Voy a tratar de querer forzar las cosas y voy a pararme sobre mi poder, pero no un poder que ejerce fuerza, sino el poder central de mi corazón que dice no, o hasta aquí, o sí. Cuando hago esto, cambio la frecuencia vibratoria y me sintonizo con las frecuencias vibratorias que casan con la mía. Que si yo estoy conectada en bondad, obviamente las frecuencias vibratorias con las que voy a conectarme son de bondad. Si yo me conecto con la abundancia, a pesar de que me siento pobre en este momento, pero digo, a pesar de que ahorita me siento pobre, yo me voy a abrir a la abundancia. Voy a abrirme a aprender qué se siente. No tener que preocuparme de dónde viene el siguiente pan. Si yo empiezo a ejercitar, porque esto es un ejercicio, esto no es de decirlo una vez y después en la tarde contradecirnos y pegarle 3 gritos a mis hijos o a mi esposa, tratarla mal, o a mi esposo. Esto es como usted muy bien decía al abrir el programa, es un estado de congruencia. A veces no vamos a ser exitosos en un 100% en un día, pero estamos tratando de ser congruentes. Entonces, lo que pasa es que mi frecuencia vibratoria se abre a una nueva frecuencia vibratoria que me conecta con la que es la que tanto he anhelado. Mientras yo me quedo en la queja, en la victimización, en el pobre de mí, en la acusación, pues obviamente sigo generando la misma frecuencia vibratoria y jalo y atraigo como un magneto todo aquello que viaja en esa frecuencia vibratoria, incluidos los robos, los negocios que no se cierran, o sea, vienen otras cosas ahí que no es necesariamente idéntica a mi frecuencia, pero viaja en esa frecuencia. Las enfermedades, o sea, uno puede ver personas que todo pareciera un desastre. Claro. ¿Y por qué es esto? Viene una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. ¿Por qué? Porque no están cambiando su frecuencia vibratoria. Es más, agudizan su estadio. ¿Por qué? Porque insisten en los mismos patrones de pensamiento, en las mismas palabras, las mismas críticas, la misma victimización. Entonces, como un disco rayado, se van en espiral todavía más profundo. Y lo mismo podemos hacer al contrario. Podemos entrar en una espiral de amor, en una espiral de esperanza, en donde lo que yo hablo es congruente con lo que yo quiero crear. Claro. Y sabe qué es lo chistoso también, perdón que la interrumpa, sí, Ivonne, ¿no? Es que pensamos, con esto lo castigo o la castigo. Uh-huh. Con esto yo retengo esto, ¿verdad? Claro. Pero es al revés, porque como usted dice, lo que empieza a desencadenar es enfermedades, más dolor para mí, más tristezas, más separación. Ni tenía problemas en el trabajo, pero ahora ya tengo problemas en el trabajo porque estoy desconectada, porque estoy sin poner mucha atención. Entonces se empieza a volver todo este volcán de problemas. Era un problema y ahora son 5 problemas. Correcto. Pero todavía en nuestro pensamiento decimos, pero no lo perdono. Porque igual con esto yo lo castigo y siempre le cuento a toda la gente lo malo que me hizo o todo lo malo que es la situación para que todo el mundo sepa de qué tipo de persona estoy hablando. Entonces vivimos engañados realmente de que con esto yo retengo a la otra persona o con esto la castigo y me paga todo lo que me ha hecho, porque no es así. Bueno, tal vez lo estoy castigando, pero me paso disparando en el pie yo. Claro. Y entonces lastimo a la otra persona, me lastimo a mí mismo y lastimo a los seres alrededor, y entonces estoy en la frecuencia vibratoria de lastimar. Entonces la vida me lastima, yo lastimo a los demás y de ahí nos salimos. Claro. Se crea un círculo vicioso. Yo quiero proponer aquí en el programa un camino a seguir cuando enfrentamos algo. No solamente que nos duele, sino que además tal vez nos hace sentir atrapados y como que no importa qué tanto esfuerzo hacemos, sentimos que no es suficiente. Y nos sentimos además resentidos, agotados de sufrir. Entonces, yo quise ordenar un poco o dar una guía un poco más clara de cómo podemos ejercitarnos en el amor a lo que nos está hiriendo. Perfecto. ¿Cuál es ese camino? ¿Con qué iniciamos? Bueno, yo hice un estudio personal y de los casos que trabajo y llegué a que tenemos 7 opciones y varias prácticas que tal vez
no estamos conscientes que tenemos, pero que es vital que las conozcamos. Son obvias cuando las decimos, pero no estamos conscientes de que estamos tomando una decisión. Entonces, siempre vamos a tener o esta opción o esta. Y yo hice un resumen de 7 que creo que es bueno navegar y hacernos las preguntas cuando estamos confrontando algo que nos crea aversión, que nos crea sufrimiento o gran preocupación. Entonces, estas opciones, depende cuál tomamos, van a cambiar nuestro lente. Si tomamos la adecuada y la congruente a lo que queremos, que es amar, abrirnos al amor, a la bondad y a las soluciones, estas van a suavizar nuestro viaje y nos van a dar de nuevo la batuta que siempre hemos tenido, pero que no hemos tomado, que es la del libre albedrío. No importa lo que me está doliendo, ahorita yo tengo la opción de elegir qué voy a hacer con esto y cómo me voy a relacionar con esto. Entonces, la primera opción es, voy a hacerme 100, no dije 90, no dije 80, no dije 99.9, dije 100% responsable de mi vida y de lo que está pasando en ella, o voy a ser víctima. Cuando yo asumo completa responsabilidad y eso significa dejar de culpar a los otros, dejar de ver como que lo externo es lo que me detiene. A mí lo único que me detiene son mis creencias, la forma en que yo actúo, los pensamientos que elijo nutrir y cultivar, las acciones que yo cometo. Entonces, si yo quiero relacionarme con algo en forma positiva, voy a decir, yo soy responsable en este momento. No es mi ex esposo, no es mi ex esposa, no es mi hijo, no es el basurero, no es mi jefe, soy yo. Yo tengo que regresar a mi centro y qué es lo que yo puedo hacer para cambiar esa situación. Entonces, si no hacemos esto, estamos eligiendo el ser víctima. Soy víctima de mi ex esposo, soy víctima de fulano y sutano, y nunca de lo que yo hago, nunca me miro a mí con honestidad. Entonces, el primer paso es hacernos responsables. ¿Qué voy a hacer con esto? Por ejemplo, soy víctima de fulano. Ese es el único camino para empoderarnos en una situación donde nos sentimos desapoderados. Debemos decir, ok, ¿en qué cooperé yo para que esta situación se diera? ¿Cuál fue mi rol en crear esto? ¿Qué decisiones yo no tomé que me llevaron a esto? Esta es la ley universal de la causa y del efecto. Estamos todos bajo esa ley. Lo que yo siembro es lo que yo después cosecho. No hay más. Si yo cuide mi siembra, entonces voy a tener buena siembra. Y si vino una nevada o vino algo que escapó mi control, que arruinó mi siembra, entonces digo, ok, aceptemos que esto pasó. No nos peleemos ni, ay Dios, ¿por qué me vino esto como un castigo? Sino, ok, esto fue lo que pasó, me siento adolorido porque pasó, me siento decepcionado porque pasó, pero ahora, ¿cómo me levanto y sigo caminando? Eso es asumir responsabilidad. Entonces, está en nosotros manejar, administrar nuestras emociones, nuestras carreras, nuestras finanzas, nuestras relaciones interpersonales. Está en nosotros solamente. Entonces, parte de ser responsable es dejar de ir la necesidad de tratar de tener la razón, de estar en lo correcto, de echar culpas y quejarnos. Entonces, podemos hacer preguntas muy valiosas. Voy a dar 5 como ejemplo. ¿Qué evidencia de crecimiento, compasión y sabiduría puedo encontrar en esta situación o reto? Cualquier reto trae semillas de crecimiento, oportunidades para compasión, para mí mismo y para los demás, y me trae sabiduría, trae una lección. ¿Qué nueva perspectiva o punto de vista puedo adoptar para que me pueda ser de ayuda? Si yo puedo ver esto desde otro punto de vista, ¿cuál sería? Estoy siendo bondadoso y compasivo conmigo mismo.
y con los demás mientras resuelvo esta situación? ¿Qué es una sola cosa que puedo cambiar que va a mejorar mi vida ahorita? Una sola cosa que yo puedo hacer, pero que va a tener un impacto en toda mi vida. Tal vez sea juntarme con mis hijos en oración en la noche. Tal vez sea que si yo empiezo a levantarme temprano e ir a caminar en el amanecer, a dar gracias, eso va a cambiar el resto de mi vida. Tal vez sea hacer ejercicio y mover mi cuerpo. Tal vez sea bailar. Y eso va a tener un impacto en el resto de mi día. Si yo pongo el radio en la mañana y mientras me baño yo voy a cantar y voy a bailar, y es algo que va a cambiar mi vida. O tomar una decisión que hace rato no tomo. No sé, cada persona lo sabe, pero la pregunta es de impacto. Que es una sola cosa que puedo cambiar que va a hacer mi vida mejor. Toda. Y la quinta pregunta es, ¿cómo esta situación, dolor o experiencia es el inicio de algo bueno para mí? Esa es maravillosa porque todo fin tiene un comienzo también. ¿Sí? ¿Cómo esta situación, dolor o experiencia es y está siendo el inicio de algo bueno y maravilloso para mí? Entonces, son preguntas de peso y son preguntas que a veces cuando estamos en situaciones de dolor decimos, ay no, ¿cómo va a empezar algo nuevo si a mí me acaba de dejar mi marido? ¿Cómo va a ser esto el inicio de algo bueno para mí si no tengo comida para la mesa? Pero si nos permitimos aprender sobre esto, si dejamos, digamos, de usar incluso la misma situación de escasez, de dolor, como el trampolín para justificar que no hago nada, que yo no puedo, que pobrecita o pobrecito, entonces tal vez ahí voy a empezar a crecer y empezar a cambiar la situación. Porque hay personas que se quedan estancadas, las personas que vemos en estado crónico, en la misma situación, sin moverse ni un paso, a pesar de que dicen que se mueven, pero no hay evidencia. Porque cuando yo me muevo de un espacio tiene que haber una evidencia, si no es mentira que estoy haciendo algo. Entonces, muchas personas les encanta estar en esa situación de víctima, porque les da permiso para otras cosas, para manipular, para no hacer, para estar cómodos o cómodas. Claro. Ok, entonces por eso esa es la decisión, pero obviamente Judith, nosotros estamos hablándole a una audiencia que quiere cambio. Claro. Si no, no nos estarían escuchando, ya habrían apagado el radio. Claro, que ya estuvimos en la temporada de víctima y ya vimos todas sus consecuencias y ya sabemos que uno se puede pasar una eternidad ahí sin que pase nada. Entonces ya cuando salimos de eso, pues quedamos, ya. ¿Verdad? Y hay gente que tal vez ahí se va a morir. Claro. Pero entonces que dejen de molestar a los demás, ¿verdad? A sus familiares, a sus amigos, a sus hijos o hijas, a sus seres queridos, porque siempre hay un sufrimiento. Claro. Para los seres queridos, ¿no? Claro, esa es la parte complicada. Entonces podría decir, para cerrar este punto 1, que sí, siempre va a ir ligado a una acción. O sea, el hacerme responsable no es solo, sí, la verdad es que esto fracasó también porque es mi culpa, no es solo para latigarnos, porque ese es como el otro extremo también, Ivonne. O sea, el que no toma responsabilidad nunca y es siempre culpa de los demás, a el que, sí, la verdad es que como yo todo lo hago mal, es mi culpa, entonces sí. Que también es un poco pasivo porque no tomo acción, solo me castigo y digo sí, o sea, todo se arruinó por mí porque yo siempre arruino todo, adiós, ahí termina. No es así tampoco, ¿verdad? No, y usted tocó el punto vital y se lo agradezco mucho, que es que la toma de responsabilidad viene acompañada con una acción, no basta pensarlo, tengo que ejercer una acción sobre lo que me estoy haciendo responsable. Entonces, si yo dije que quiero conectarme con la bondad, inevitablemente tengo que tomar una acción. Tengo que empezar por en la mañana, tal vez decir, voy a conectarme con la bondad, esta es mi intención, Padre, a pesar de que no lo entienda, pero ya tomé una acción, ya lo hablé, ya lo dije, ya salí a caminar, ya me levanté, ya busqué. Correcto. Y obviamente parar la culpa a los demás, parar de hacerle la vida imposible a los demás y de querer que los demás nos resuelvan los problemas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Claro. Nos vamos al punto 2. ¿Perdón? Nos vamos al punto 2. Sí. La segunda opción que tenemos es estar en paz o en guerra. ¿Vamos a vivir en la situación en la que estamos con el corazón en guerra
o con el corazón en paz? El corazón en guerra se siente en peligro y quiere ganar a toda costa. Va a hacer las cosas a la fuerza, va a ejercer fuerza y se siente obligado a forzar a los demás a hacer lo que la persona considera que debe hacer y es correcto para ella, a pesar de que no es así para el otro. Entonces, la fuerza siempre va a traer violencia. Cuando yo ejerzo fuerza y quiero obligar a otros, o como usted muy bien decía, yo voy a castigar a mi pareja, voy a castigar a mi exmarido y lo voy a tener aquí atrapado o atrapada hasta que me dé lo que quiero. Quiero una revancha. Quiero que venga de rodillas a pedirme perdón por haber sido con el otro o la otra, por ejemplo. ¿Sí? Mi corazón estoy en guerra. Y en esa guerra ejerzo fuerza y ejerzo violencia verbal, física, mental o tácita, pero es violencia. Entonces, ¿qué hago en un corazón en guerra? Provoco más guerra, porque el otro no se va a dejar. Y entonces empieza un estado de lucha de poderes. Y de ahí nos podemos pasar toda la vida, ¿no? Yo conozco y he tenido clientes que han estado en situaciones ya divorciados, ya separados, ya con los hijos grandes, ya, y siguen en la misma batalla. La misma batalla. Y digo, qué pérdida de vida, ¿no? Entonces, el corazón en paz, por el contrario, va a tratar de entender la situación desde todos los ángulos posibles y va a relacionarse con ella desde una política de no violencia. O sea, va a tratar de no ejercer fuerza, ni verbal, ni de pensamiento, ni emocional, ni física, sino nos vamos a ir por el respeto. La paz hacia mí mismo y la paz hacia los demás. Entonces, aquí van otras preguntas. Ya hemos tenido todo un programa radial sobre el valor de las preguntas y por eso es que yo las traigo cada vez más al programa, porque a través de preguntas de peso podemos crear una realidad diferente. Entonces, para cultivar el corazón en paz, ¿cómo puedo hacer feliz a 3 personas hoy? Esa me encanta. ¿Por qué? Porque cuando estamos en situaciones de dolor, nos ponemos muy egocéntricos, ¿verdad? Somos nosotros, todo es mi dolor, todo soy yo soy el que sufre. Los demás ni me entienden, ni el sufrimiento de los otros se acerca al mío. Creo que es importante salir de nosotros mismos y decir, ¿cómo puedo hacer feliz a otras personas en la forma en que a mí me gustaría que alguien me hiciera feliz? Tal vez es un detalle, un panito, un abrazo. No requiere dinero. Requiere qué puedo hacer, cooperar con alguien. Que hoy en la mañana mi esposo me hizo muy feliz. Entro a mi estudio, que es muy frío y tenemos calefacción, pero de todos modos el cuarto es difícil que se caliente. Pero él ya me había puesto un pequeño, tengo también un calentador de estos manuales, ¿no? Estos que se conectan con la electricidad, y él ya tenía el cuarto tibio para mí. Y yo ni lo vi, porque él ya se había ido. Pero ese es un detalle hermoso que me calentó mi corazón y me hizo sentir amada. Entonces, este es el tipo de acción que ejercemos y tenemos el poder en la misma casa con los seres que amamos. Si sabemos que a fulanito le gusta la toalla de esta forma, bueno, pongámosela de esa forma y no esperemos gracias, solo hagámoslo. ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo puedo hacer a personas, a 3 felices hoy y todos los días de esta semana? A ver qué pasa. Otra es, ¿cómo puedo hoy silenciosamente esparcir paz? Si alguien me habla y ¿cómo puedo yo decir, bueno, mi respuesta es hoy, me voy a optar por el silencio, tomar 5 minutos y cuando yo pueda relacionarme en paz, entonces voy a hablar. O no voy a decir nada. Esto es un ejercicio, no es fácil. No es fácil, pero vale la pena. Y otra pregunta es, ¿cómo puedo cambiar estas emociones que siento ante esta situación a emociones de compasión, de suavidad y de paz? Yo siento que cuando tenemos
estamos ante situaciones muy adoloridas, necesitamos movernos suave y lentamente alrededor de ellas. Como en el corazón en guerra queremos toda la fuerza, queremos todo rápido, queremos todo evidente. Es como la necesidad de comprobar que no nos estamos muriendo en una situación. Y es entendible porque estamos conectados con el temor. Pero mientras más fuerza quiero ejercer, creo que hay una confusión entre fuerza y poder. Yo puedo ejercer mi poder personal en algo, pero no puedo hacer las cosas a la fuerza y no puedo forzarlas. No puedo forzar el amor, no puedo forzar un trabajo, no puedo forzar que mis hijos cambien, pero sí puedo ejercer mi poder personal en el amor y la paz para cambiar las respuestas. Claro, y sabe aquí, Ivonne, qué importante es esto. Yo he estado ahondando mucho en esta parte de aprender a mejorar nuestro lenguaje interno y aprender a apreciarnos un poquito más, a querernos un poquito más. Y es increíble cómo cambian las cosas cuando uno deja de ser su peor enemigo. Aunque todo el caos esté afuera y está peleando con los hijos, está peleando con el esposo y el trabajo y toda la gente y todo es malo y está bien. Y lo entiendo porque hay momentos en los que uno en serio ve que todo está mal. Pero cuando uno empieza, como usted dice, a encontrar las cosas que le dan paz, a hacerse su tecito o salir a caminar, o lo que a uno particularmente le da paz, porque no es lo mismo para todas las personas. O sea, tener como ese espacito en el que todo está mal, pero yo me voy a regalar mi postrecito, o qué sé yo, una cosa X, nos puede también cambiar el día. A veces somos muy enfocados en tener detalles con otras personas para hacerles el día, ahorita que usted lo mencionaba, y sin duda hay que hacerlo, y hay que dar y salirnos de nuestra burbuja, pero a veces también tenemos que empezar con nosotros, Ivonne, a tener ese detalle en el día con nosotros, a hablarnos un poquito más bonito. Y creo que también eso es parte de tener un corazón en paz, porque a veces la guerra empieza con uno, en maltratarnos, en reprocharnos, en siempre como dar el primer latigazo del día antes de con los hijos o con el esposo, con uno mismo, porque ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me mantengo en esta situación? ¿Cómo no puedo salir de esto? Entonces nos vamos endureciendo también en la forma en la que nos hablamos. Correcto. Con respecto a lo que usted dice, hay una meditación hermosísima que yo la he estado practicando y créame que es hermosísima y requiere de una gran disciplina interna. Es una meditación budista de Loving Kindness Meditation y ha estado por mucho tiempo la meditación y los budistas la practican. Y son solo 3 frases donde uno dice a uno mismo, los primeros 20 días solo es hacia uno mismo. Y entonces uno entra en la meditación y uno dice que siempre estés bien, que siempre estés en amor contigo misma, que siempre estés protegida y te sientas protegida. Pero cuando digo esto me lo estoy diciendo a mí. Cuando ya pasan 20 días, que cuando uno lo hace por 20 minutos para uno mismo, créame que es como incómodo al principio. Entonces ya empieza uno inmediatamente a pensar aquí en el familiar que necesita ayuda. ¿Por qué también no se la hago a fulanito o a menganito? Y no, se requiere una gran disciplina hacerlo con uno mismo por 20 minutos en forma profunda. Cuando ya pasó la incomodidad, porque cuando ellos enseñan la meditación también lo dicen, usted se va a sentir incómodo, va a querer llamar en su pensamiento a otra persona para dársela mejor a él o a ella que lo necesita más que yo, por ejemplo. Esos 20 minutos, dicen ellos, va a pasar por incomodidad, rechazo, le va a picar el cuerpo, se va a querer levantar, va a querer evadir, darse usted el amor. Pero cuando la señal de que usted trascendió algo importante es cuando ya deliciosamente, en esos 20 minutos, usted sin ningún problema, se da a sí misma estas 3 frases. Y es ahí cuando yo ya puedo llamar a alguien en mi pensamiento y decir, bueno, ahora voy a incluir a mi esposo. Ahora voy a incluir a mi hermano que lo necesita. Voy a incluir a mi vecina que ha estado tan afectada por lo que sea. ¿Sí? Y entonces se integra a otra persona y pasan otros 20 días con usted y la otra persona. Y luego puede uno ir sumando personas. Pero es maravilloso lo que usted dice, Judith, porque la guerra o la paz empieza conmigo. ¿Por qué tengo mi corazón en guerra? ¿O por qué lo tengo en paz?
bueno, hay que cultivarla. Hay que cultivar la paz y ese amor y darme a mí algo hoy que me da gran alegría, que me trae paz también, absolutamente. Entonces ahora vamos a la tercera opción que podemos tener en situaciones de estrés, de dolor o de sufrimiento. Y es o nos vamos por la ruta del perdón o nos vamos por la ruta del resentimiento. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo puedo moverme del resentimiento al perdón? El resentimiento es bastante seductor porque cuando estamos resentidos contra alguien o algo o una experiencia, nos hace sentir que estamos vengándonos, nos hace sentir que no le estamos dando a la persona lo que quiere o el gusto de justificar una acción que no es correcta. Confundimos la palabra perdón con un significado o que debe ser desagradable o dramático, o que estamos aceptando que la ofensa era correcta y no es así. Yo puedo decir es que lo que esta persona me hizo es incorrecto y no lo voy a justificar, es incorrecto. Pero yo sí puedo decidir soltar, dejar ir y liberar todas las ideas, los sentimientos de venganza o retribución que yo sienta por esta persona. El grave problema de quedarnos en resentimiento es que no solucionamos nada. Nos quedamos como congelados en el tiempo y la vida pasa. Y nosotros nos quedamos estáticos y congelados en un niño interno en berrinche porque no hemos visto evidencia de que la persona que nos hirió esté mal, o esté sufriendo, o esté pagando por lo que hizo. Entonces, en ese sentido es seductor porque el ego nos dice, no le des el gusto. Y es por eso que nos vemos, por ejemplo, en las batallas matrimoniales en donde es una gran lucha de poder de nuevo. ¿Por qué? Porque no sigo resentido. Resentido porque mi esposa se enamoró de otro. Resentido porque ya no me quiso. ¿No? Resentido porque se fue con otra. O resentida porque se fue por otra. Pero en realidad la persona tomó su decisión, me hirió o tal vez fui responsable. En todo puedo tener razón. Pero aceptando que la otra persona hizo algo incorrecto, yo ¿cómo me voy a mover de ahí? ¿Cómo voy a evolucionar? ¿Qué aprendí de mí? Entonces, ojo con el resentimiento, porque el resentimiento hasta tiene una cualidad rica de decir, es una emoción de hacer sentir que yo estoy en lo correcto, que yo tengo la razón y de aquí no me muevo, no voy a otorgar el perdón. Como en realidad cuando otorgo el perdón lo que estoy haciendo es liberándome a mí misma de estar en la misma sintonía y en el mismo disco rayado, ¿no? Y además el resentimiento ocupa un espacio energético en mí, es enorme. Y se mete en mis órganos y sistemas y muchas veces desarrollamos enfermedades porque el resentimiento como un cáncer se metió en los órganos. En algún lado tiene que irse. Y a veces con pensamientos no solo tenemos el resentimiento, sino que lo hacemos más grande. Lo alimentamos y lo magnificamos. Entonces aquí está la elección a hacer. Ok, ¿voy a seguir en este resentimiento o voy a perdonar y me voy a liberar a mí de esta tortura? Voy a ser libre y continuar con mi vida. Hay una ley universal de la causa y el efecto. Si una persona realmente me hirió y me hizo una bajeza, en algún momento la vida se encargará porque hay un efecto para esa misma persona por lo que hizo. Pero no es mi trabajo, yo no soy el verdugo. Mi trabajo es ir lo más libre y liviano posible y perdonar. Hay momentos en los que es tan difícil perdonar
Y leí una oración pequeña en un libro que estaba leyendo y aquí la traje hoy y ya lo he mencionado antes acá, es decir, Señor, humanamente no puedo perdonar a este hombre, a esta mujer, a esto que pasó, pero tú sí puedes y perdónalo a través de mí. Abrámonos a la gracia de Dios para que a través de nosotros, ofrezcámonos que a través de nosotros el perdón pueda fluir, a pesar de que me cueste. Y sentir que nuestro Padre perdona a la otra persona a través de mí, de mis órganos, de mis sistemas. Pero es necesario. Hay un ejercicio en psicología positiva que me encanta, que es muy importante encontrar la causa del resentimiento. Entonces, por ejemplo, tal vez mi resentimiento es porque mi papá nunca estuvo para mí. Y sigo resentida y mi niña interna está muy resentida por esto. Entonces, en realidad, ¿cuál es la causa del resentimiento? En este caso podría ser que me siento abandonada, o que no le importé a mi papá, o que tal vez mi papá fue muy frío conmigo. Entonces, ¿cuál es la causa de mi resentimiento? Es mi niña abandonada. Entonces, psicología positiva dice, ok, encuentre la causa de mi resentimiento es abandono. Y así como hacemos en la computadora en el programa Word de copy-paste, dice, pongas una nueva emoción sobre mentalmente e intencionalmente con qué quiero sustituir el abandono. Bueno, yo quiero sustituir al abandono con sentirme abrazada o bienvenida o sentir así como me quiero sentir amada, por ejemplo. Entonces en mi mente hago como que borro, le pongo un liquid paper arriba al abandono y encima escribo sentirme amada. Este tipo de ejercicio es valiosísimo, parece tan simple, tan tonto, no, pero cuando yo empiezo a hacer ese borrar y poner encima lo que de verdad quiero sentir, mi sistema lo lee como si estoy haciendo un copy-paste en mi sistema nervioso central y creo nuevos patrones neurales a nivel cerebral. Y hay papeles de investigación sobre este ejercicio. Claro. Y fíjense que bueno, ¿sí? Realmente del tema del perdón podríamos hacer otro programa otro día porque realmente es muy ¿sí? amplio, pero para cerrar esta parte me gustaría también que nos diera como algunos tips en el sentido de que a veces uno, Ivonne, pues no puede perdonar y está bien, como usted dice, lo acepta y lo pone en su oración y lo dice, me está costando en este momento soltar esta situación, pero muy diferente es ponerme yo en la posición, Ivonne, de me cuesta esto, pero por lo menos ya no voy a hablar mal de esta persona, ya no voy a seguir tocando el tema con todo el mundo que me encuentro, le digo todo lo que me hizo, o sea, no, todavía yo siento que no lo perdono, pero por lo menos ya quité varias de las acciones que voy haciendo, en lo que me voy encaminando a estar en más disposición para por fin soltar esto, pero a veces uno quiere como que todo se dé junto sin hacer nada. O sea, como que viene algo, nos toca un ángel y dice, ya, hoy sí ya lo solté, ya lo perdoné y que le vaya muy bien y que Dios lo bendiga. No siempre es así. Entonces, a veces por lo menos podemos ir quitándonos del camino algunas cosas que hacemos que van acompañando este rencor y este resentimiento del que usted nos hablaba. En lo que llegamos todavía al día en el que podamos decir, ¿sabes qué? Ya no siento ningún dolor cuando lo miro o cuando la miro, ya ahora no le deseo el mal. En lo que llegamos a eso, ¿sí podríamos tomar algunas pequeñas acciones? Claro, el perdón no puede forzarse, pero primero, la primera acción es tener la intención de perdonar. Es decir, yo quiero perdonar, a pesar de no saber cómo, yo lo perdono. Ese tipo de frases de integración en donde yo digo, a pesar de no sentir el perdón, yo me abro a una nueva era en donde yo pueda empezar el perdón. Entonces ya ahí me coloco en una posición de perdón. Empiezo ya a ubicarme energéticamente en una cadena energética diferente. Pero hay un ejercicio que es impresionantemente valioso. Y es que si nosotros pudiéramos sentarnos por 10 minutos cada día y mentalmente
tener una procesión de personas de perdonar y decir, voy a perdonar a cada uno de los que no están en armonía conmigo o con quienes yo me siento mal o inquieto acerca de ellos. O si ha habido alguien que por una injusticia hemos discutido, ya sea o porque me siento que hay una injusticia conmigo, o si me han estado criticando, cualquier cosa que me tenga molesta con las personas. Hay heridas que vienen de hace mucho tiempo y hay personas que ya murieron, pero siguen ahí, porque mi resentimiento sigue vivo, mi dolor sigue vivo. Entonces, este ejercicio es fascinante, Judith, porque a mí me ha pasado que lo hago teniendo bien claro qué personas con quienes estoy incómoda. Y los pongo enfrente de mí y digo, bueno, te perdono y expreso por qué creo que los estoy perdonando. Lo interesante de este ejercicio, y si podemos quedarnos media hora, muchísimo mejor, porque empiezan a aparecer personas que no teníamos en el radar. Entonces a mí me han aparecido compañeras del colegio que me dijeron algo que me lastimó y ni me acordaba. Lo importante de este ejercicio es que lo llevaba conmigo y yo no lo sabía. El dolor de la herida que me infringieron en ese momento. Y así empiezan a aparecer personas que uno ni siquiera tal vez en el supermercado. Una señora que se chocó con mi carreta y me molestó porque ni me pidió disculpas, sino que solo siguió de largo, por ejemplo. Y ahí aparece la señora con la carreta. Pero lo interesante de este tipo de ejercicio, Judith, es que es intencional. Y es que viene de nuevo a recalcar mi intención y a apoyar mi intención de perdonar. Perdonar no se da solo porque yo digo, bueno, lo voy a perdonar y ya nunca más lo pienso. Se requiere una intencionalidad. Claro. Y por ejemplo, hay personas que la misma persona me vuelve a aparecer. Y esta vez lo perdono por algo todavía diferente a lo que lo perdoné las últimas 4 veces que se apareció. Entonces entro en un proceso en donde yo misma empiezo a clarificar esas emociones del resentimiento. Y hay personas que me han sorprendido que me aparecen y yo digo, wow. Y luego viene otra etapa de este ejercicio. Cuando usted me dice, ¿qué otras cosas podemos hacer? Pidamos perdón. No solo perdonemos, pidamos perdón por las veces que nosotros tal vez lastimamos a alguien con nuestras miradas, nuestras palabras, nuestras actitudes y no sabemos qué tanto hemos lastimado a alguien. Claro. Pero hemos lastimado indiscutiblemente a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis tíos, a mis compañeros, a todos, en algún lado hemos lastimado. Entonces, igual decir, pido perdón. Y yo agarro a mis familiares así. Mami, perdóname si no he estado, si no he dicho, si no he puesto, si no he... O papá, perdóname por esto y por esto, por esto, por esto. Hermano, discúlpame por esto y por esto, que yo sé, o si yo alguna vez te hice sentir mal, o si alguna vez... Es todo un ejercicio, no solo de perdonar, sino de pedir perdón. Y a Padre también. Claro. Entonces, cuando usted me dice, ¿qué acciones puedo hacer? Porque esto no viene de una vez, usted tiene razón, pero hay que ejercitarlo. Yo salgo a caminar y hago mis oraciones, a veces salgo en caminatas de gratitud y a veces salgo de perdón y a veces de petición. Entonces, es como empezar a integrar todos estos ejercicios en la vida, en las cosas que estamos haciendo, especialmente en las cosas mecánicas. Si yo estoy picando 20 cebollas, en las 20 cebollas, ahí empiezo a trabajar el perdón. Son actividades muy importantes porque son muy mecánicas y me permiten entrar. O hasta que vayan siendo parte de nuestra vida, ¿verdad? Que quizás al principio nos cueste un poquito, pero después se va integrando ya en nuestro diario vivir. Correcto. Y entonces constantemente estamos perdonando y constantemente estamos pidiendo perdón y constantemente estamos dando gracias y constantemente me conecto con la paz. Y entonces eso de empezar a integrar todo esto hace que entonces vivimos una vida muy agradable, interior. Y si mi vida interior es agradable, mi vida exterior obviamente lo va a reflejar. Claro que sí. Pasemos al punto número 4. El otro es estar en bienestar o en malestar. Es importante entender que sí tenemos el poder de elegir estar en bienestar o en malestar. Tenemos que elegir en qué frecuencia vibratoria queremos habitar.
Y una vez elegida, encontrar congruencia. Y debemos apuntar a ampliar nuestra capacidad de tolerar el bienestar, porque Judith, sabemos muy bien cómo manejarnos en el dolor, en la pena, en la escasez, pero ¿conocemos realmente quién soy yo en bienestar? ¿Cómo se siente el bienestar? Extendido y constante, ¿verdad? No por ratitos. ¿Tengo la capacidad de tolerar estar bien? ¿O me tengo que estar inventando enfermedades y me tengo que estar inventando? Usted ha visto que a veces uno está bien en la mañana, Judith, y le, ¿qué tal? ¿Está bien? Ay, mejor no le contestemos. Estoy magnífico. O le dicen a uno, qué linda estás hoy. Y uno dice, ay, no. En vez de decir, ay, sí, gracias. ¿Por qué? Porque casi que no podemos tolerar vernos bien, estar bien. ¿De qué hablamos si estamos bien? Porque los temas de conversación es en lo que no se pudo, en lo que estoy sufriendo, pero ¿puedo estar bien? Yo creo que es una pregunta muy válida, ¿verdad? Conozco el bienestar, estoy dispuesto a vivir en bienestar. ¿Cómo puedo moverme del malestar al bienestar? ¿Cómo puedo soltar y dejar ir mi necesidad de estar mal? ¿Cómo puedo crear bienestar dentro de esta situación? Preguntas válidas, ¿verdad? Es importante, para esto también hay muchos ejercicios, ¿verdad?, sobre el bienestar. Y una es abrirnos a experimentar el amor y el aprecio. Entonces, digamos que hay una familia que está pasando por un problema muy difícil económico. Algo en su ambiente tiene que gustarles, así sean los ojos de los unos de los otros. Si yo me pongo por ejemplo, tengo a alguien en mi entorno que hace poco me escribía y me decía que están pasando con su familia una situación muy difícil. Y ella me mandó un email hoy en la mañana que me encantó lo que ella me dice. Me dice, Ivonne, mis hijos y nosotros nos sentamos en la noche, a pesar de las frustraciones en el día y a pesar de lo que pueda pasar durante el día, nos reunimos en la noche y entramos en oración y hacer lo que usted nos recomendó. Y lo que me encantó de su frase es, yo agradezco que tengo hijos con quienes juntarme para hacer esto. Hay personas que los han perdido o no los tienen. Y ese es el tipo de actitud que necesitamos. Enfoquémonos en lo que sí tenemos, en lo que sí funciona. Demos gracias por lo que sí hay. Entonces, esta apreciación por lo que, wow, este asombro maravilloso, yo tengo a mis hijos, mi máximo tesoro. No puedo decir que soy pobre, porque tengo aquí a 3 tesoros. Entonces cambia, ¿no? Cambia la visión, cambia en vez del malestar. Es que nos faltó esto, no pudimos hacer esto. Ok, eso está ahí, pero ¿a qué voy a ponerle atención? Y el número 5 es vivir una vida con propósito o una vida sin significado. Todo lo que nos sucede nos pasa por alguna buena razón, a pesar de que no lo entendamos. Algo en nosotros se mueve, algo en nosotros crece, algo en nosotros evoluciona. Entonces, es muy importante encontrarle significado a lo que pasa. ¿Cuál es el significado de esto que me está pasando? ¿Qué me está invitando a observar, a abordar, cambiar, a reconsiderar? ¿Qué clase de persona quiero ser ante este problema? ¿Cómo puedo utilizar mis fortalezas para darle sentido a esta situación? Si yo soy creativo, entonces, ¿cómo puedo usar la creatividad para entender esto? ¿Cómo puedo abrirme a la esperanza y ver un nuevo camino hacia donde quiero ir de aquí en adelante? ¿Me siento capaz de resolver esta situación? Y si no es así, ¿qué fortalezas puedo cultivar para sentirme capaz? Entonces ve, Judith, cómo cambia. Claro. Dándole una luz de propósito en vez de decir, ay no, yo pobrecito de mí, no sé ni por qué me pasa esto. Esas preguntas o comentarios no nos llevan a ningún lado, ¿verdad? Claro, le estamos dando la vuelta a la situación, se podría decir, ¿verdad? Sí,
Correcto. Muy bien. Estamos dándole la vuelta. Muy bien, vamos a seguir con los otros puntos, Ivonne, la voy a interrumpir un poquito porque nos vamos a ir ya a la pausa, ¿le parece? Vamos a tomarnos un respiro nada más porque nos faltan todavía dos puntos muy importantes y después vamos a dar paso a las preguntas, a otros puntitos importantes, pero vámonos a la pausa y en unos minutos estamos ya de regreso. Perfecto, gracias. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook. Nos encuentras como Carolina, la mujer de hoy. Continuamos con más de nuestro programa, hoy platicando con Ivonne Richards sobre amar lo que nos hiere. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía. Hemos estado platicando de varios puntos importantes esta tarde. Primero, de hacernos 100% responsables de nuestra vida después de estar en paz o elegir estar en guerra, que es lo que vamos a elegir. Después, tomar la ruta del perdón o la ruta del resentimiento. Después el 4, enfocarnos en nuestro bienestar o enfocarnos en el malestar. ¿A qué le vamos a dar más importancia? El 5, en el que nos quedamos, vivir una vida con propósito o una vida sin significado. Ahí vamos, mi querida Ivonne. Vámonos al punto número 6. Correcto. El punto número 6 es rodearnos, la opción es o rodearnos con relaciones positivas o con vampiros energéticos. Entonces, en el proceso de amar lo que nos hiere, debemos cuidar que nuestras relaciones interpersonales sean positivas y cultivarlas. Ellas serán de gran apoyo para transitar la situación dolorosa. Entonces, por el otro lado, debemos cortar de nosotros toda relación que nos quite energía y que demande de nosotros algo que no estamos preparados para dar. Estas relaciones solamente desgastan la energía que necesitamos para superar lo que nos hiere. Entonces, debemos elegir con quién nos vamos a rodear mientras yo estoy en esta situación. Como parte de relacionarme con el amor es estar con personas positivas, personas que tal vez ya han pasado, si no por mi idéntica situación, han sobrevivido y pasado otras situaciones, ¿verdad? Como guerreros de luz que ya han logrado salir. Entonces, tanto ser yo positivo o positiva para ellos, como también que ellos sean positivos para mí. Esto es muy importante porque cuando estamos pasando por relaciones, por situaciones dolorosas, como somos egocentristas, no queremos nosotros ser los vampiros energéticos. Ojo, cuando hablo de relaciones positivas no es para que me den y pegármeles como lapa y empezarles a hacer 100,000 preguntas sin ver qué voy yo a dar en esta relación. Siempre mantengamos la equidad. Cuando yo hablo de relaciones positivas, son viceversa. Yo no quiero ser un vampiro energético, mucho menos cuando estoy lastimada. En vez de usar a la gente para sentirme mejor, es siempre ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Pero sí hay relaciones que nos quitan la energía, que nos piden, que nos demandan, que esas relaciones no tiene sentido mantenerlas. Y si son con familiares, que es difícil cortarlos de una vez, por lo menos alejarse y verlos a lo mínimo. La opción número 7 es, ¿voy a vivir una vida bondadosa o no bondadosa? Y la bondad es un estado de gracia que transforma nuestra vida en una serie interminable de amor, de bienestar y de abundancia. Cuando queremos vivir una vida de luz, de peso o salir de un problema, lo que nos urge es abrir el espacio del amor, obviamente, y de la bondad, que es una forma amorosa de vivir. Bondad dentro de nosotros mismos, hacia nosotros mismos y luego proyectarla hacia afuera a través de nuestras acciones. Entonces, al amanecer en esos momentos tan difíciles que uno a veces no tiene ni el ánimo por la situación que uno está pasando, es importante ahí en la camita, tibiecitos, decir cómo quiero vivir mi día. Quiero vivirlo victorioso, quiero vivirlo en bondad, quiero que sea un día bondadoso conmigo y yo ser bondadoso con mi día. Y
hay preguntas hermosas como si yo pudiera verdaderamente ser yo en la bondad de Dios, ¿quién sería yo hoy? Si yo pudiera verdaderamente ser yo en la bondad de Dios, ¿qué actos de bondad puedo crear en comunión con Él hoy? Si yo pudiera verdaderamente ser yo en la bondad de Dios, ¿en dónde en mi vida puedo ser más bondadoso? ¿Qué energía, espacio y conciencia necesita mi cuerpo y yo para permitir la bondad en mi vida? Sentir yo la bondad de la vida conmigo. Entonces, es una forma de elegir de nuevo ser bondadoso. Y en el camino de las acciones durante el día, ¿con quién puedo ser bondadoso? Todas estas opciones nos van a hacer amar lo que nos hiere. Poder decir, en vez de pelearme con esto, puedo aceptarlo tal y como es y qué puedo hacer yo como ser responsable que soy para relacionarme en una forma amorosa y creativa que me permita moverme de ahí. Una aclaratoria que quiero hacer sobre amar lo que nos hiere es que estamos hablando de situaciones en la vida que nos hieren muchísimo. Pero si este mensaje definitivamente no es para personas que están con personas que las hieren físicamente. Si hay violencia física, parte de amar es amar la situación porque la situación los tiene que llevar a hacer algo mejor. Pero no es justificar que como alguien me está hiriendo constantemente lo voy a amar y voy a aceptar cuantas faltas de respeto vengan a mí. Al contrario, parte de amarme es poner los límites muy claros y salirme inmediatamente de la forma más segura que yo pueda e inteligente de una situación así. Este programa no está dirigido para que permitamos violaciones a nuestro ser de gente que nos puede herir. Esto es, si estamos pasando una situación así, ¿qué es esta situación? ¿Cómo puedo moverme fuera de esta situación? ¿Cómo puedo resolverla en la mayor paz posible? ¿Cómo puedo resolverla de la forma más inteligente posible para dejar de lastimarme a mí mismo? Pero hago esa aclaratoria porque hay personas que pueden interpretar esto como, ok, tengo que aguantar que me estén hiriendo, y ese no es el objetivo del programa. No sé, Judith, si queda claro. Claro, ¿y sabe por qué? Qué bueno que lo menciona, Ivonne, porque es que como las líneas, como usted decía al inicio, son tan delgadas, uno en un ratito puede pasarse de un extremo a otro. En el extremo Correcto. En el que uno, todo el mundo es malo, todo el mundo es gris, y en el otro extremo en el de que entonces yo tengo que ser buena, en el que tengo que soportar ciertas cosas, hay cosas que el amor lo soporta, está muy dentro de nuestras creencias. Correcto. También, y no ese es el objetivo. Y no es el objetivo. Yo no estoy Fíjese aquí que para ayer justo ser mártires. platicaba, sí, qué bueno que lo mencionó. Ayer justo platicábamos con una de nuestras invitadas y hablábamos de eso, que a veces tenemos muy arraigada la creencia de que pues la vida es dura y a veces hay que sufrir. Entonces a veces con ese escudo y con esa creencia también uno pasa la vida tolerando ciertas situaciones, porque miren, realmente no hay vida perfecta y si no es una cosa va a ser la otra. Entonces por eso yo sigo aquí. Entonces, claro, mucho ojo, ¿verdad? Porque no es general y cada caso es muy diferente. Exactamente. Y parte de tomar responsabilidad es salirse de esa resignación y de ese justificar al otro que tiene derecho a herirme. Jamás, bajo ninguna circunstancia, nunca. Muy bien. Ya con esta aclaración y con estos 7 puntos, no sé si podemos dar paso ya a las preguntas o tiene algún puntito que nos quede por ahí. Si no, lo metemos ahorita en las preguntas que todas están muy muy interesantes. Muchísimas gracias a quienes nos dejan sus comentarios. Han estado pidiendo la historia de Ivonne, no tengan pena que ya la puse en Facebook, así que métanse al Facebook, que ahí compartí las cosas que Ivonne ha estado compartiendo en su página, que está muy bonito y muy interesante, y por si se quedaron en alguno de los puntos, ahí están todos los puntos. Ya nos hizo el favor Ivonne de tenernos también ese material tan bonito. Dice por aquí: muy buenas tardes, muy buen programa, me queda como anillo al dedo. Les cuento rápidamente, en mi vida matrimonial hubo una infidelidad por parte de mi esposo hace 10 años. Al mismo tiempo, mi papá y mi hermano me quitaron una herencia en ese mismo momento. Ahora no tengo trabajo, pero estamos muy bien en mi familia, mi esposo y mis hijos. Y por ese motivo, una tía y primas de mi esposo
me detestan, me odian, porque se dan cuenta que estamos viviendo cómodamente económicamente. Pero sucede que a mi papá y a mi esposo, yo siento que ya los disculpé por lo que sucedió, pero a mi tía y a las primas me cuesta. Siempre le pido a Dios por ellas y ahí voy más o menos. Con mi hermano no he podido resolver su traición de estas cuestiones de la herencia y hace 6 meses me robó un dinero y esa situación empeoró nuestra relación. Quisiera realmente tener relaciones armónicas y que sean diferentes, pero me está costando muchísimo. ¿Qué me puede recomendar? Gracias por su atención. Yo creo que de nuevo hay una línea muy fina. Creo que hay personas que debemos en lo posible alejarnos en nuestra vida. Creo que es importante que usted resuelva sus heridas sobre la traición que ha sentido por su papá y su hermano, pero creo que si su hermano continúa teniendo conductas donde obviamente no las respeta y donde no le demuestra amor, no porque sea su hermano tiene que tolerarlo. Creo que no estamos obligados a amar a nadie en el sentido de amarlos y tenerlos cerca y estar encaramelados. Podemos respetarlos y amarlos, ¿sí? Pero guardando una distancia y unos límites claros. Yo, en general, reviso muy bien con mis clientes cuáles son las relaciones que se consideran positivas y esas son las que se cultivan. Las relaciones que son de vampiros energéticos son las relaciones a las cuales hay que establecerles límites muy claros. Entonces, en el caso de primas y tías o gente que no quiera su éxito, no quiera su amor, hay que tenerlas de lejos. Esa es no puede usted forzarse a tenerlas cerca y a ser bondadosa y buena y aguantar. Creo que parte del amor personal es el establecimiento de límites. Es válido. No las va a odiar, no las va a desterrar solo porque en arrogancia, simplemente porque usted tiene una obligación de cuidar sus propias fronteras. Su obligación está en mantener la felicidad, el bienestar y la abundancia de su hogar. De ahí todo el resto es válido tener a familiares a varias leguas de distancia. Eso le quería preguntar, no está aquí en las preguntas, pero a veces también tenemos la idea, no sé de dónde, de qué novela de todas las que hemos visto nos viene esta idea, Ivonne, de que por ejemplo usted y yo tuvimos un problema. Hacemos una especie de reconciliación cada quien por nuestro lado, pero no siempre implica que vamos a volver a ser amigas. No. Pero tampoco estoy yo en guerra con usted. A veces esta parte no la logramos entender muy bien. Entonces creemos que el perdón lleva de la mano que salimos a comer, que nos seguimos viendo, que nos seguimos frecuentando, que le doy regalos, que usted tiene que tener atenciones conmigo. A veces la relación ya se fracturó también. Y también es sano decir, ya no es como antes, pero no la odio, no estoy peleando con ella, no estoy en resentimiento con ella, pero en este momento no me siento de entrar nuevamente en relación con usted. Eso también es válido y cómo se hace de una manera armoniosa. Para mí es absolutamente válido quitar de nuestra vida todo aquello que nos desvía en el camino de la felicidad, incluidas personas. Entonces creo que en forma armoniosa a veces tampoco vale la pena hablar de frente con las personas, sino simplemente nosotros nos vamos alejando al no prestar atención, al no aceptar invitaciones, hay creo que a nivel de intención y de oración es muy importante manejar esto y decir, yo de aquí elijo no relacionarme desde este espacio, podemos ver nuestras fronteras. Yo hago un círculo alrededor de mí y tengo una meditación del círculo del Arcángel Miguel en mi sitio web donde yo dejo afuera del círculo a todas aquellas personas que no quiero en mi vida y yo he desaparecido a personas en mi vida, nunca más las he vuelto a ver, nunca. ¿Por qué? Porque en este momento yo sabía que no eran personas que venían en honestidad, que venían en luz y yo no las quería cerca y sigo sin quererlas cerca y por eso es que no las vuelvo a ver. Entonces no las estoy odiando, les deseo lo mejor del mundo, no me estoy peleando con ellas, no estoy en resentimiento, estoy con una neutralidad. Entonces es importante medir nuestras fronteras y decir, bueno, hasta dónde llega mi hermano, en el caso de la señora, hasta dónde llega mi hermano aquí.
Entonces, usando la imaginación, ella puede ver si son kilómetros, si solo su hermano es un mini puntito, o si simplemente no está. Pero creo que es válido. Creo que a ella tiene que trabajar sus emociones de resentimiento y de dolor para resolverlo en ella y poderlos dejar ir y soltar en libertad. Muy bien. Porque este lío del dinero es solamente un instrumento al cual ellos les están dando un significado. Entonces, esta batalla donde el campo de guerra es el dinero, es importante evaluarlo. Ella lo tiene que evaluar para sanarse a sí misma. Pero es válido ponerle límites al hermano, a las tías y primas y a cualquier ser que no quiera nuestro bienestar. Muy bien, ahí está la respuesta para nuestra amiga. Nos vamos con Rosita. Dice: muy buenas tardes, muy importante los programas que nos transmiten, pues son de muchísima ayuda. Bendiciones para las dos. Muchísimas gracias, Rosita. Mi pregunta es: ¿cómo perdonar una ofensa tan grande? Siento que me dañaron el amor de madre y a raíz de esto he perdido hasta el sueño. ¿Qué puedo hacer con el resentimiento? Muchísimas gracias y feliz tarde. En estos casos yo creo que hay que procesar la herida. Creo que es importante que lo que haya sucedido usted lo pueda procesar. Es como cuando uno se come algo y no lo puede digerir y se siente mal. Hay que sacarlo del cuerpo. Entonces, yo lo que le recomendaría como que fuera a terapia y trabaje este punto para poderlo procesar y sacar y no insistir en este dolor. Y salir del estado de querer revancha y querer disculpas y querer retribución. Pero hay una herida y es una herida real y creo que tiene que ir con alguien totalmente neutral que la ayude a poder sacar esa herida de su sistema y sustituirla por otras cualidades positivas. Muy bien. Mira, esta está muy interesante. Muy buenas tardes, gracias por los programas. Les comento, con mi hermana siempre nos peleamos por X o Y situación. Nos dejamos de hablar y siempre soy yo la que pido disculpas porque en serio la amo y no puedo estar tanto tiempo distanciada de ella. Pero de un tiempo para acá siento que yo ya no puedo estar pidiendo perdón siempre solo yo, aunque a la larga ella haya hecho la ofensa o ella haya iniciado todo. Pido disculpas o perdón para sentirme bien y que ella vea que no podemos vivir en guerra, pero siento que ya se ha pasado mucho de los límites. A veces hemos estado hasta un año sin hablarnos y ella no da un paso, lo tengo que ir a dar yo. ¿Qué me recomienda? Es interesante, ¿verdad? Son hermanas, me dice. Sí, hermanas. Uh-huh. Yo siento que, bueno, no es que yo sienta, mi experiencia como terapista me lo dice. Aquí hay una dinámica en la relación que no es una dinámica sana. El amor no se cuestiona y como me dice la señora, yo la amo a mi hermana y no me gusta ni quiero vivir separada de ella, pero es interesante que hay varios eventos que suceden y se vuelven a repetir en donde se vuelven a separar y se tienen que pedir disculpas y otra vez, ¿verdad? Eso a mí me habla de un patrón en la relación en donde hay todo un drama de control, ¿no? En donde una le pide perdón, la otra la ofendió y así se pasan. Entonces yo diría que hay que evaluar en qué están trabadas en la relación. Cuando uno se ama mucho, pero hay mucho drama, hay patrones karmáticos familiares en donde se crean estas dinámicas para llamar la atención, para castigarse, para amarse. Y valdría la pena aprender a relacionarse con su hermana desde un lugar más positivo y maduro, no como dos niñas de 8 años que se pelean, ¿verdad? Pero esto es un proceso voluntario. En el caso suyo, tal vez usted lo quiera aprender, tal vez su hermana no. Pero yo le recomendaría que estudiara los patrones karmáticos en las familias para que usted vea por qué me relaciono así con mi hermana, por qué tengo que pedirle perdón constantemente. Como terapista, yo percibo que esto tiene un peso histórico en ustedes, que viene de antes de esta vida. Muy bien. Muy bien, dice: muy buenas tardes, ¿cómo puedo hacer con esta situación? Me divorcié hace 10 años y del matrimonio tengo un hijo que ahora tiene 13 años.
Por mucho tiempo el padre estuvo ausente, pero hace 3 años comenzamos a tener comunicación y gracias a mi proceso de sanar emocionalmente, pues acepté que fuera parte de la vida. Siento que esto nos ha ayudado tanto al niño como a mí como a reconciliar ciertas cosas con el padre. El problema es que hay temporadas en el que el papá está muy cerca de su hijo, pero por momentos de la nada él se aleja, hasta casi un mes sin llamar ni nada. Yo no lo presiono en nada porque ahora puedo entender su historia de abandono, ya que él es adoptado, él vive en otro país y entiendo sus mecanismos, pero lo que yo quiero saber es cómo puedo ayudar a mi hijo a no sentirse mal ante estas distancias que él sin qué ni para qué toma y sobre todo que en el futuro él no repita todo esto y pueda vivir mejor. Muchísimas gracias. ¿Qué edad tiene el niño de nuevo? 13 años. 13. Ok. Yo lo que le diría es que hable muy francamente con su hijo. Está en una edad en la que ellos necesitan honestidad de parte de los padres. Entonces creo que usted puede tener una conversación y explicarle las cosas exactamente como nos las está explicando a nosotros. Y en donde él pueda expresar sus emociones también y así usted puede saber qué es lo que exactamente está sintiendo. Pero es muy importante a los niños hacerles sentir que no es culpa de él que el papá desaparece o que es porque el niño no es suficientemente bueno o inteligente o el papá no lo ama lo suficiente como para quedarse, sino que es un problema del padre, no del niño. Y es muy importante hablarlo con él en forma abierta y que usted detecte qué es lo que él realmente está sintiendo. Es una edad hermosa porque usted puede establecer una conversación clara con él y a la vez es una edad frágil donde es importante hacerlo sentir que él es importante, que usted lo ama incondicionalmente y que su papá lo ama como lo puede amar, pero no por él mismo sino por el papá, ¿verdad? Y también creo que es muy importante hablarle de la empatía, que así como su papá lo hace sentir a él a veces cuando desaparece, es importante que él nunca haga sentir así a nadie más. Claro. Hay que usarlo como una lección de vida para su hijo. Muy bien. Dice por aquí, muy buena tarde, bendiciones por tan excelente programa, que Dios les bendiga muchísimo a las dos. Mi consulta es, ¿qué puedo hacer ya que estoy embarazada? Tengo 7 meses, este es mi tercer bebé, pero es una segunda pareja, una segunda oportunidad que me estaba dando. Pero el papá de este bebé ya no me busca, no tiene ninguna comunicación y de esto ya hace 2 meses. Las veces que hemos hablado es muy cortante o me habla muy pesado y no pregunta cómo estamos con el bebé. He llorado mucho porque lo amo, pero siento que él ya no a mí. Quisiera que me diera un consejo porque por supuesto esta situación me ha llenado de dolor y un poco de resentimiento también. ¿Qué le podemos decir aquí a nuestra amiga? Bueno, obviamente es una situación difícil porque pues está embarazada, ¿no? Pero el mensaje de esta persona es clara, ¿no? O sea, yo veo que el mensaje es claro, no veo yo que se esté haciendo responsable de acuerdo a lo que la señora nos dice. Entonces, la pregunta aquí es hacerle a la persona, a la señora que nos escribe, es ¿cómo quiere relacionarse usted con esta relación, con este señor? Como no sé los términos, obviamente no están casados aparentemente, yo no sé legalmente cómo están, pero lo importante es que usted asuma responsabilidad. Usted es la persona que quiso darse esta oportunidad, usted participó en esto y ya que él no está respondiendo, lo que le queda en este momento es decir cómo quiero entonces llevar este embarazo y cómo quiero llevar mi vida de aquí en adelante sin esta persona que obviamente no quiere estar aquí. Y procesar ese resentimiento y la cólera que usted pueda sentir o resentimiento contra usted misma también es importante procesarlo. Si usted está en la posibilidad, yo le diría que se acompañe muy bien de personas positivas y si usted puede ir a terapia para procesar esto y encontrar mecanismos positivos para tener este bebé, para cuidar al bebé y para continuar con su vida, yo se lo recomendaría. Muy bien. Mira, esta pregunta está
Muy, muy interesante. Muy buenas tardes. Quisiera que me diera consejos, pero para perdonarme a mí misma. Me siento muy culpable por muchas situaciones que hemos vivido como familia. Soy mamá de 6 niñas y un varón. Gracias por el programa. De nuevo, yo le diría, siéntese varios minutos en el día, yo le diría unos 20 minutos, a reflexionar sobre lo que usted se siente culpable. Y no se trata solamente de perdonarse, sino de cómo cambiar este tipo de actitudes o acciones o palabras que usted ha usado por las cuales usted se siente culpable. Trabaje el perdón a sí misma en oración y diciendo, Padre, no sé cómo perdonarme a mí misma, pero yo me quiero perdonar. Y quiero además aprender a no cometer los mismos errores. Me voy a comprometer a aprender una nueva forma de relacionarme y de no cometer estas mismas ofensas. Y encontrar la causa de si son ofensas, no sé qué tipo de ofensas pueden ser por las cuales se sienta culpable, pero a veces hay ofensas que vuelven a nosotros como una gran tentación a volverlas a hacer, y creo que es importante encontrar la raíz de qué provoca el que usted haga esas ofensas o las haya hecho. ¿Qué es lo que la impulsó? ¿Cuál era el motor? ¿Por qué? Porque está maravilloso que se perdone a sí misma y que trabaje en el perdón, pero a la vez es importante trabajar en eliminar los mecanismos o las dinámicas de comportamiento y pensamiento que la han llevado a estas transgresiones. El perdón se trabaja a la vez que se trabaja una transformación en la forma en que me relaciono en mi vida. Muy bien. Muy bien, ahí está la respuesta. Nos vamos con otra. Muy buenas tardes, gracias por el programa. Estuve trabajando en un lugar por 10 años y hace 2 años entró una nueva persona. Parecía una persona maravillosa, encantadora, trabajaba horas extras, prestaba su carro, nos llevaba, tenía muchas atenciones, pero hubo un momento en el que ella cometió un error en el trabajo y para no lastimar o para no quedar mal ella me echó la culpa a mí. Fue a mí la que llamaron la atención, me sentí muy lastimada, tanto por ella como por mi jefe, porque como que no me conociera. Al final, aunque pasaron unos días y las cosas no se solucionaron, decidí renunciar porque no podía estar en el mismo lugar con esta persona. Después de esa situación, la he visto por casualidad en la calle y también por lo que la gente me dice, ella está muy bien económicamente. Pero desde ese momento para mí mis finanzas empeoraron, han estado limitadas y desde ahí todo lo que respecta económicamente ha estado mal. Quisiera que me diera un consejo. Gracias y felicidades por el programa. Gracias a usted por escribir. ¿Qué le decimos? Bueno, yo creo que es importante sanar la herida de lo que pasó, de la injusticia que usted siente que le fue hecha. También creo que valdría la pena saber por qué usted no se quedó y sostuvo su posición. Creo que cuando usted me habla de que ella está bien, pero mis finanzas están mal, creo que urge salirse de la víctima. Creo que cuando sucede este tipo de situación a nivel laboral, muchas veces quien se ve disparada es la niña con este tipo de injusticias. Habría que ver, no sé si hace sentido lo que estoy diciendo, pero nuestra niña interna, que es la que lleva las heridas de la niñez, donde tal vez el jefe nos recordó al papá o donde una circunstancia nos lleva al pasado. Usted lo que hizo fue renunciar e irse. Y lo importante es tomar responsabilidad de lo que pasó. Entonces, sí, cometieron una injusticia con usted, pero ¿cuál fue su rol en esta circunstancia? En el momento en que usted deje de victimizarse de cómo me trataron y de compararse con ella y porque a ella le va mal, a ella le va bien y a mí me va mal, cuando salga de esa victimización, usted va a empezar a empoderarse. Ya renunció, ya la circunstancia está difícil para usted, ok, pero de aquí en adelante, deje de ver para atrás, deje de ver lo que pasó a menos que sea para sanarlo. Si tanto le duele y está tan resentida y tan dolida, trate de la mejor forma en procesar esta herida a nivel de oración, a nivel de intención de sacar el resentimiento,
ponga las manos en su corazón y en su frente y diga, Padre, saca de mí este dolor o este sufrimiento que sufrí. Ok, una vez que usted se trata esa parte a nivel de terapia o a nivel de oración con usted misma, de ahí en adelante mire para adelante y vuelva a escuchar este programa. ¿Cómo me voy a relacionar con esta situación difícil que estoy viviendo desde la persona 100% responsable de su vida? Yo soy una adulta, me acusaron de algo que no estaba bien, no me defendí. Ok, ahora en adelante, ¿cómo me voy a relacionar con esto? ¿Cómo voy a buscar trabajo en confianza profunda, con mi corazón en paz? ¿Cómo puedo ser bondadosos con otros? ¿Cómo me puede servir esta experiencia para crecer y para abrir un mejor camino para mí? Es decir, esto le tiene que dar la vuelta, pero yo ahorita la siento a usted víctima, ¿verdad? Me fueron injustos, me acusaron, y tiene razón en sentirse como se siente, pero no se quede ahí, resuélvalo. Y de aquí en adelante deje de ver para atrás y muévase hacia adelante. Lo que la señora haga o no haga ya no es problema suyo. Bien. Hola, muy buenas tardes. Hace 3 días nos enteramos que mi papá engaña a mi mamá y que presentó a su amante como su esposa. Lo enfrentamos como hijas y él no dijo nada, pero su silencio lo dijo todo. Lo sacamos de la casa y yo lo insulté de la peor manera, ya que mi mamá está a punto de ser operada y esto le complicó mucho la salud y se puso muy mal. Lo odiamos con mi otra hermana, ya que mi mamá no se merece esto otra vez, ya que es la segunda vez que lo hace. La primera infidelidad fue justo cuando estábamos en el luto de la muerte de nuestra abuela. Siento que nos ha demostrado que no vale como persona. Somos 3 hermanas, la más pequeña solo tiene 6 años, yo ya tengo un hijo y con mi esposo siempre lo apoyamos, siempre le hemos dado apoyo, pero realmente ahora yo ya no sé qué hacer y todos estamos muy mal. ¿Qué me puede decir? Bueno, obviamente es una situación difícil, pero creo que también no le corresponde juzgar a su papá. Creo que los juicios de él no vale como persona es un juicio tremendo. Creo que a pesar de que usted se sienta lastimada o decepcionada, no puede uno anular a una persona por una acción que uno ni siquiera entiende. Usted está en su posición de hija, pero creo que este problema le corresponde y le compete a su mamá y a su papá. La pregunta es cómo puede relacionarse a este problema en una forma amorosa y en paz. Pero en el momento en que usted entra juzgando a su papá de esa manera, me habla a mí de que usted está en guerra. Está usted en su caballo blanco de yo soy la persona que tiene la razón y mi papá no vale nada. Y creo que esa postura no la va a llevar a algo positivo. Yo le diría que deje que se calmen las aguas, que cesen sus juicios a su papá y que pasen ahorita la circunstancia que tienen que pasar con su mamá, de salud, de operación, de recuperación, pero aquí lo que hace falta es una llamada al amor. Yo no estoy disculpando a su papá, pero también creo que es importante que para solucionar esto en armonía, cuando usted se sienta lista, pueda hablar con su papá, pero ya de adulta a papá, no de la niña herida. Entonces es una situación difícil, usted sabe todos los ángulos, pero lo que sí le puedo decir es que ningún conflicto se resuelve cuando yo estoy en lo correcto y tú estás en el correcto, sino cuando se abren los canales de comunicación y cuando se llama al amor y al respeto, no importa la circunstancia. Entonces yo lo que le diría es que evalúe sus juicios. Para que usted haya ayudado a su papá antes, para que él sea su papá, él también tiene que tener cosas muy positivas. Y ni usted ni yo sabemos con su mamá en qué circunstancias están. Esta es una cosa que a su mamá le corresponde resolverla cuando esté mejor. Muy bien. Ya nos tenemos que despedir, mi querida Ivonne. Para mí siempre un gusto poder platicar con usted. Me gustaría que cerráramos el programa con alguna reflexión que nos pueda dejar o algunas palabras que nos pueda dejar esta tarde. Veo varias preguntas muy relacionadas con no suelto, tengo rencor, no perdono, y es justo para eso este tema, para amar lo que nos hiere y hacer este cambio, darle esta vuelta de la que usted nos hablaba hace unos minutos. Yo lo que diría es que la reflexión que quiero dejar hoy es que siempre tenemos la opción
de ser libres y de elegir. Puedo elegir no perdonar, puedo elegir no soltar, puedo elegir seguir sufriendo. Al fin y al cabo, es mi vida. Pero la pregunta es, ¿no nos estarían haciendo estas preguntas si realmente no hay una parte interna que añora la paz, que añora el bienestar? Entonces, solo pensemos en esto. Cuando entramos en un cuarto oscuro y no vemos nada, ¿a quién le toca encender la luz? Encontrar el switch de la luz para poderlo encender. Debemos hacernos responsables, dejar de estar acusando a los demás y hacernos nosotros responsables. ¿Cómo enciendo yo mi propia luz? ¿Cómo soy yo un agente de cambio? ¿Cómo soy yo quien va a sembrar el amor y va a esparcir la paz? Esa es mi reflexión. No puedo vivir una vida en bienestar si yo no me comprometo a ser bienestar. Y con eso los dejo y les deseo un día lleno de luz, de bondad. Muchísimas gracias. Gracias, Yvonne. Gracias por acompañarnos esta tarde. Para quienes quieran ponerse en contacto con Yvonne Richards, lo pueden hacer a través de su página, es www.tocandocielo.com, o si no a través de su Facebook, Ángeles en la Casa, que ahí estuvimos compartiendo mucho del material de esta tarde. Gracias, Yvonne. Un abrazo muy, muy fuerte. Que esté muy bien. A todos también, queden en luz. Hasta luego. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.